Hola a todos, soy José García de los servicios profesionales de Danisoft. A continuación, nuestro compañero Jorge Luis Cangas va a presentarnos Interbase XE3. Interbase XE3 es una base de datos altamente escalable porque va desde versiones locales hasta versiones en servidor donde pueden almacenarse y trabajar de forma fiable cantidades muy altas de datos, y además de esta potencia tiene la habilidad o la capacidad de ser embebida, incrustada dentro de las aplicaciones, con lo cual el despliegue que se requiere para este tipo de bases de datos incrustadas es mínimo, es cero. Además de ser una base de datos bastante ligera, sin embargo, está llena de las funcionalidades habituales que cualquier base de datos relacional nos puede permitir, al nivel de cualquier base de datos tipo SQL Server, Oracle, etcétera. Triggers, procedimientos almacenados, cualquier tipo de funcionalidad habitual en estas bases de datos la vamos a encontrar en Interbase. Interbase además es una base de datos que está soportada para una cantidad de plataformas muy alta, desde Windows, Macintosh, Unix, Linux, Android, etcétera. Su instalación es muy simple, es muy básica, y todo este tipo de falta de necesidad administrativa hace que tenga un TCO, un coste de recuperación de la inversión muy bajo. Además, es una base de datos que tiene una recuperación automática de desastres y un motor que hace el autotuning, del autoafinado de la base de datos por sí solo. Estas dos últimas capacidades, la de recuperarse automáticamente de los desastres y el autotuning, facilita que Interbase pueda estar trabajando a modo de caja negra, en la cual la base de datos no requiere mantenimiento ninguno, y ante cualquier eventualidad que esté ocurriendo en el servidor donde está instalada o en la máquina del tipo que sea donde está instalada, siga funcionando y sea muy fiable. Por último, una de las características habituales de Interbase, por la que más se le conoce, es porque ha permitido crear aplicaciones a la gente que está en el ámbito de desarrollo de forma muy fácil y muy rápida. Sin más, vamos a pasar a escuchar eh, la presentación de Jorge Luis Cangas. Hola, en esta presentación vamos a dar un vistazo a las posibilidades y ventajas que nos ofrece Interbase. Hoy día quedan todavía muchos programas que alojan sus datos en ficheros indexados, a pesar de los problemas que ocasionan al programador cuando aumentan las exigencias de uso, bien sea por el número de usuarios o bien por el volumen de datos. Sin embargo, estos problemas pueden evitarse si se usa un sistema gestor de bases de datos relacionales, como Interbase. Cuando se usa un gestor de este tipo, las aplicaciones son típicamente cliente-servidor, es decir, el acceso a la base de datos está controlado totalmente por el motor de acceso a datos, de manera que se evitan ya muchos problemas de acceso compartido a un fichero, por ejemplo. Además, estos motores ofrecen capacidades como el soporte para transacciones, lo cual protege la pérdida de datos y la integridad de datos ante caídas. Aquí podemos ver un resumen de las principales características de Interbase. Interbase es un motor que cumple el estándar ANSI SQL. Es muy ligero, pero con mucha funcionalidad. Nos ofrece un alto rendimiento y una gran escalabilidad. Cabe destacar también su disponibilidad en múltiples plataformas o la posibilidad de empotrarlo en nuestras aplicaciones, por ejemplo. Además, es muy amigable en el desarrollo, en el despliegue y su mantenimiento posterior. Esto se traduce en productividad y tranquilidad para el desarrollador.
A continuación veremos un poquito más en detalle cada una de estas capacidades para hacernos una idea más precisa. Por ejemplo, en cuanto a la escalabilidad, pues podemos ver que Interbase es capaz de manejar hasta 1 TB de datos. Tiene una arquitectura multinúcleo, soporta multiproceso simétrico, el hiperthreading de Intel, y además viene en 3 ediciones: la edición To Go, con la que podemos hacer aplicaciones empotradas, en las que una aplicación utiliza en exclusiva el acceso a la base de datos; aplicaciones tipo escritorio, que serían ya cliente-servidor, pero típicamente pequeñas; o aplicaciones de uso empresarial, típico servidor de datos corporativo con muchos usuarios, muchos terminales accediendo y estas cosas, ¿no? Este tipo de escenarios. En cuanto a el aspecto de su ligereza o de su facilidad de despliegue, pues el instalador ocupa tan solo unos pocos megas. Incluso hay la posibilidad de una instalación silenciosa, totalmente desatendida. Incluso se puede llegar a instalar simplemente desencipando un fichero y activando el servicio con una orden de la consola de comandos, por ejemplo. En la edición To Go, para empotrar Interbase en nuestra aplicación, la cosa no puede ser más simple. Basta enlazar una librería con nuestro código. La administración es también muy sencilla, ya que Interbase dispone incluso de capacidades de autotuning que le permiten ajustar su comportamiento de forma automática. A la hora de administrarlo, un motor de este tipo, los problemas son siempre, pues, de la seguridad de los datos, la protección frente a caídas y este tipo de situaciones que siempre son desagradables para el programador. En este aspecto, lógicamente, un motor de base de datos nos ofrece un primer nivel de protección gracias a las transacciones. Interbase nos ofrece también posibilidades de recuperación a corto o largo plazo a través de diarios de actividad. Podemos establecer puntos en el tiempo de recuperación basados en un timestamp y, por ejemplo, a la hora de hacer copias de seguridad, pues es capaz de hacer copias de seguridad sin detener el servicio, lo cual es una cosa bastante de agradecer porque facilita mucho el tener copias de seguridad en línea siempre disponibles. En cuanto al aspecto de multiplataforma, como vemos aquí un poquito en la diapositiva, pues podemos soportar todos estos escenarios, ¿no? Aplicaciones sobre Mac, sobre Windows, sobre Linux, aplicaciones de servidor, de escritorio o de dispositivos empotrados, como hemos dicho ya. E incluso es tan fácil pasar de una a otra como copiar el fichero de la base de datos de una plataforma a otra. Es decir, que nuestros datos son totalmente portables y migrar aplicaciones de una plataforma a otra se ve también muy simplificado. En cuanto al desarrollo, Interbase está soportado por los principales modelos de desarrollo. O sea, podemos usar Interbase desde Java, desde C, desde C++, en .NET, en Delphi, en PHP, en Ruby. Tenemos driver de 64 bits, drivers nativos para las arquitecturas IBExpress y DBExpress de Delphi, de la paleta de componentes, soporte de DBC, por supuesto. Incluso podemos instalar múltiples instancias en una misma máquina de Interbase, por ejemplo, para desarrollo, depuración en diferentes entornos de explotación, pruebas, etc. En resumen, Interbase es un motor que cuenta con una gran madurez y difusión en el mercado, desde aplicaciones de uso personal hasta grandes empresas con exigentes necesidades. Es compatible con el estándar SQL 95, es un motor rápido, robusto, fácil de usar y con bajo coste de licencias, y además disponible en múltiples plataformas. Por todo esto, pensamos que es una buena alternativa a otros motores de base de datos y, en especial, al uso de ficheros indexados que con frecuencia nos dan tantos dolores de cabeza. Espero que la presentación haya resultado de interés y gracias por vuestra atención.